Hola queridos amigos, les habla el embajador del planeta Chirrisquis. Vengo en representación de mi planeta y mi raza para darles un aviso. Quiero que sepan que ustedes no están solos, que nosotros hemos estado aquí desde 1967 al ver que el pueblo de Tampico estaba sufriendo los estragos de poderosos huracanes. Nuestro supremo monarca nos encomendó que estableciéramos nuestra base permanente en dicha ciudad, pero ¿cómo podríamos hacerlo sin alarmar a la población con nuestra presencia? Hasta que se nos ocurrió la idea de que nuestra base estaría mejor debajo del agua, aprovechando que nosotros somos seres anfibios y tenemos la capacidad de respirar en el aire y agua por igual. Y finalmente, después de muchas pruebas, el mecanismo de nuestra base estaba listo y conseguimos lanzar una especie de onda que afecta a los huracanes, que lo que en un principio el plan era desintegrarlos definitivamente, finalmente no fue así, y en vez de hacerle modificaciones decidimos dejarlo así porque también queremos que ustedes tengan lluvia y así como en este año puedan alivianarse de las sequías. No tengan miedo, gente de Tampico, que nosotros no queremos hacerles ningún daño, sino algún día aceptaran una convivencia con nosotros, que manden a un representante de los suyos para poder hacer un acuerdo y que no haya malentendidos. Amigos, he vuelto. Estoy a salvo, amigos. Los aliens no me hicieron nada, pero vengo a contarles una horrible verdad. Muy buenas, muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno, amigos, este video va a ser muy especial porque será dedicado a una ciudad que ha estado en el ojo del público debido a una situación peculiar a la que ha estado sometida desde hace casi 60 años. Y es que la ciudad, desde que pasó su último huracán a mediados de la década de los 60, desde entonces ningún huracán ha osado tocarla. Tan solo cuando se acercan, se da la peculiaridad de que se desvía o se disipa completamente. Y todo se cree debido a la creencia de que en las profundidades de la playa de la ciudad hay una base extraterrestre y que estos se encargan de protegerla, y esta es la creencia que se ha hecho cultos y uno que otro evento relacionado a esta peculiar creencia. Además, en mi opinión personal, he estado varias temporadas en esa ciudad desde mi infancia hasta la fecha, por lo que esta es una ciudad que yo aprecio mucho. Así es, me estoy refiriendo a Tampico, Tamaulipas, una ciudad ubicada en el sur de dicho estado y que ha contado con una rica historia que se sigue extendiendo hasta en la actualidad. Y este video será un pequeño homenaje, así que a la carga. Sabemos que en México existen muchas ciudades importantes y cada una tiene una peculiaridad que la define. Existen ciudades que son importantes porque algún famoso o personalidad histórica nació allí, porque existen diversos actos culturales, por su gastronomía, pero más importante porque en la historia de México pasaron a ser escenarios de diversos conflictos que cambiaron la historia del país y que al ser defendidas por sus ciudadanos se ganaron el título de heroicas. Algunas no una, sino varias veces lo hicieron, y aunque cada ciudad tiene algunas de las características que acabo de mencionar, la verdad es que hay una sola ciudad en el país que se puede decir que tiene todas esas características, lo que la convierte en una ciudad casi única. Así es, estoy hablando de Tampico, Tamaulipas, la cual se encuentra en la parte sur del estado, colindando con pueblos cercanos del estado de Veracruz como son Pueblo Viejo, Mata Redonda, además de que el río atraviesa Tamaulipas y Veracruz, el cual está conectado con el Golfo de México y la laguna de Tamiahua, donde existe una bonita diversidad cultural, al formar parte de la zona de la Huasteca. Además, déjenme contarles que la ciudad es considerada heroica debido a que en 1829 se suscitó una batalla que fue de las últimas de la época independentista, cuando el ejército mexicano, comandado por el general Antonio López de Santa Anna, se enfrentó a las huestes españolas del comandante Isidro Barradas. Ahora, Tampico también es conocida por su fauna que se mezcla con el entorno urbano, pero la ciudad ya no solo ha sido famosa por esas cualidades y virtudes, sino también porque en la ciudad ocurre un curioso caso que podría ser la única, la cual es que la ciudad se encuentra protegida supuestamente por extraterrestres debido a que en 1967 a la ciudad no osa tocarla ningún huracán.
asimismo, de que ha sido testigo de diversos avistamientos de ovnis durante toda su historia, y en este video vamos a hablar de cómo es que el bello Tampico se ha ganado esta especie de protección entre comillas. Así es amigos, como ven a su querido humano no le pasó nada de nada más le dimos un buen tour por nuestras instalaciones mientras le explicábamos lo que queremos hacer y cómo funciona el mecanismo de la base que hace que no les afecten los huracanes. Y una disculpa por la interrupción a su canal, es que habíamos estado investigando a Isrix y nosotros pensábamos que era una persona de confianza. Nos disculpamos con él por nuestra intromisión a su canal sin pedirle permiso, pero bueno, nos disculpamos y ahora es un ciudadano honorario con accesos a nuestra base. Creemos que él es el indicado para traer armonía y ser el mediador entre nuestros mundos. Cada ciudad en el mundo también ha tenido sus cualidades que van desde lo paranormal hasta lo extremadamente fantasioso, y eso muchos de sus ciudadanos lo saben, y es que además, lo puedo y debo decirlo, una ciudad no sería una ciudad si tuviera en su historia su momento más extraño o cualidad más extraña en donde sucedan series de eventos extraños que, sumados a su historia, podría considerarse peculiaridades para que sean estudiadas, y en muchos de esos casos se han estudiado no por años, sino por décadas o hasta siglos. Antes de seguir con este caso, un breve resumen sobre la heroica y hermosa ciudad de Tampico, Tamaulipas. Tampico es una ciudad portuaria ubicada en el sur del estado de Tamaulipas, en la región huasteca, siendo la ciudad de mayor desarrollo económico del estado, así como también una de las más importantes de la región noreste. Su nombre en huasteco quiere decir lugar de perros de agua, debido a que anteriormente las nutrias se encontraban entre la fauna del lugar. Tampico es la cabecera del municipio del mismo nombre. Su plaza de armas se localiza en la parte sureste del estado de Tamaulipas, colindando con el estado de Veracruz a través de Pueblo Viejo, a 10 kilómetros desde su desembocadura que se encuentra en el Golfo de México. La zona de alrededor de Tampico está constituida por los municipios metropolitanos de Altamira y Ciudad Madero, también en Tamaulipas. Por otra parte, en Veracruz están Pánuco y Pueblo Viejo. La parte veracruzana de la conurbación se conecta al sur de Tamaulipas por medio del puente del Moralillo y el puente Tampico, y por 8 pasos de botes que atraviesan el río Pánuco. Son cercanas las ciudades de Ébano, Ciudad Valles y Tamuín en el estado de San Luis Potosí, Huejutla en el estado de Hidalgo, Tantoyuca, El Higo, Tempoal, Poza Rica, Tuxpan, Pánuco, Cerro Azul y Naranjos en el estado de Veracruz. Tampico, en cuanto a fauna concierne, es privilegiado debido a su ubicación geográfica que le permite contar con varias especies de animales, especialmente el cocodrilo de pantano, el cual se encuentra en la Laguna del Carpintero, que está en el corazón de la ciudad y que posee una rica flora y fauna a pesar de la presión urbana de la ciudad. En el invierno suelen arribar pelícanos provenientes de Estados Unidos y Canadá, los cuales pueden observarse en la Laguna del Chairel. Tampico tiene el título de ciudad heroica debido a que en 1829 se suscitó la batalla de Tampico, cuando el ejército mexicano, en ese entonces comandado por el general Antonio López de Santa Anna, se enfrentó a las últimas huestes del ejército español, comandados por el general Isidro Barradas, y en la cual sería la última incursión del ejército español en tierras mexicanas, en donde la victoria fue unánimemente mexicana. Así es, queridos humanos, Tampico a mi parecer es muy hermosa, su gente es muy cálida. Antes notaba que tenían miedo, pero ahora veo que para ellos somos sus amigos al darles esta protección. Además, cuando llegue yo participé en las tareas de reconstrucción, solo que tuvimos que usar unos disfraces peculiares para pasar desapercibidos. Actualmente aún nos disfrazamos, pero para estar más en sintonía con las nuevas generaciones, obvio gracias a nuestro mediador es que podemos mostrarnos como somos y nadie nos juzga. Además de que debo decir que he estado en los eventos culturales y me parecen hermosos. Asimismo debo decir que la torta de la barda es una delicia, y para nosotros un tesoro, porque la verdad la comida de nuestro planeta es demasiado aburrida. Personalmente, que he vivido y estudiado temporadas en esa ciudad, debo decir que esta ciudad es extremadamente cómoda, no solo por su gente, sino también porque yo he sido testigo de todo lo que tiene, a diferencia de otras ciudades de México en las que he estado. Sí tiene esas características. Además, también muchas de esas cosas que he escuchado sobre la ciudad y sus peculiaridades, no crean que esto es sacado de internet o de ciertas fuentes. Puedo decir que está respaldado por muchas de mis amistades y conocidos de allá, a las que por cierto les mando un gran saludo, y que durante mi convivencia con ellos me contaban las leyendas y como lo de los avistamientos ovnis y muchas curiosidades de la ciudad. Tampico ha estado desde hace años envuelta en una aura de misterio, del cual se ha hablado en medios noticiosos no solo de México, sino en otras partes del mundo, y es que la ciudad se cree que está protegida y bendecida por los alienígenas.
más que nada porque se habla de que en las profundidades de Playa Miramar existe una base alienígena. Es tal la euforia por este tema que se han hecho eventos en la ciudad relacionados a ello. Incluso cada último martes de octubre se celebra el Día del Alienígena. Muchos ciudadanos afirman que la ciudad está protegida porque desde 1966 no ha vuelto a pegarle huracán alguno, ya que normalmente se da la casualidad y ahora más que nunca curiosidad de que cada que está a punto de ser golpeada por algún huracán, este se degrada a tormenta tropical o ya de plano se disipa, quedando solo remanentes que no causan ningún daño, quedando totalmente protegida. Aunque para profundizar sobre ello, vamos a ver los antecedentes, empezando primero con el año de 1955, que fue cuando el huracán Hilda entró al puerto y provocó una enorme inundación, no solo en Tampico, sino también en Ciudad Madero y otros municipios de la Huasteca, aunado a los efectos de los anteriores huracanes Gladys y Janet. Para 1955 todavía no existían satélites meteorológicos para poder hacer los reportes de manera concreta, además de dejar un saldo de 50,000 damnificados y un patrimonio destrozado, ya que en esa época las casas aún eran de maderas. 11 años después, en 1966, llegaría a azotar otro huracán, en este caso el huracán Inés. Dicho tifón se formó el 21 de septiembre y se disipó hasta el 11 de octubre. De acuerdo a información con la que se cuenta, además se ha notificado que alcanzó vientos de 270 km por hora y provocó el fallecimiento de entre 756 y 900 personas en los diferentes puntos donde tuvo impacto. Muchos de los habitantes vieron a la ciudad caer en 1933 y 1955. Es sencillo suponer que no querían repetir la experiencia, entonces se especula que alguien pidió un favor. Fue indignante para nosotros ver lo que estaban pasando, ver que una hermosa ciudad como Tampico estaba siendo inundada. Teníamos miedo de que desapareciera, aunque desde 1933 empezamos con este proyecto. Fueron muchos años de estudio, preparación y sacrificio, pero finalmente valió la pena. A nuestro supremo monarca le daba mucha tristeza imaginarse que volviera a suceder con consecuencias más fatales, por lo que finalmente nos pusimos manos a la obra. Los pescadores acudieron a la Virgen del Carmen, figura de la religión católica, considerada la estrella del mar y guardiana de los marineros, rogando por ayuda. A la par, muchos dijeron ver objetos voladores no identificados en el cielo. Fue entonces cuando el curso de Inés cambió, ingresando por la zona norte de Tamaulipas como categoría 3. Desde ese momento y hasta la fecha, diversos fenómenos meteorológicos han desviado su trayectoria de la zona conurbada de Tampico. El registro histórico de huracanes indica que esto ocurrió en 1967 con Fer, en 1989 con Cosme, en 1996 con Dolly, y en el 2000 con Kit, y en el 2017 con Katia. La explicación científica atribuye el cambio de rumbo de los huracanes de las variaciones de temperatura entre la costa tamaulipeca y el océano Atlántico. Sin embargo, los rumores sobre seres espaciales custodiando la región persisten, y tras el paso de la tormenta tropical Alberto hace unas semanas, el tema tomó repercusión nacional al hablarse de la base extraterrestre llamada Amupac. Pero en este caso no solo desviaron el huracán, sino que trajeron lluvia al haber una crisis hídrica que afectaba al sur del estado, haciendo que las lagunas volvieran a llenarse de agua, y en ciudades donde incluso desde hace más de 10 años no caía una sola gota de agua. Y es otra razón más que la gente seguirá rindiéndole culto a estos seres por años y más años. Muchas gracias por todos los tributos que nos han hecho, aunque nosotros preferimos mantener un perfil bajo. Agradecemos que nos honren de esa manera. Cuando se lo conté a nuestro supremo monarca quedó en shock porque no esperaba que fuéramos tan venerados y fueran tan agradecidos con nosotros por salvarles la vida. La verdad, nuestra raza se caracteriza por hacer cosas por los demás sin pedir nada a cambio, ya que, aunque no lo crean, la nobleza es un valor que nosotros practicamos como tal. Aún así les damos un eterno agradecimiento por semejante tributo. Bueno amigos, eso es todo de mi parte, nos vemos en la próxima, los queremos mucho. Ahora sí los dejamos con nuestro mediador. Esta ciudad por eso es una de las más especiales para mí, porque como persona nativa de Cerro Azul, Veracruz, yo suelo ir recurrentemente y una vez más lo digo, la gente es muy amistosa y siempre que voy a dicha ciudad regreso con una anécdota interesante, curiosa y divertida que contar, y sobre esa historia espero que esta creencia se prolongue de generación en generación, porque tal vez en el futuro, cuando pasen unos 40 o 50 años, se dé el caso de que nuestros nietos nos pregunten este tipo de temas, o incluso nuestros bisnietos, y obvio con mucho orgullo les contaremos la historia, y ellos quizás sean los que divulguen esta hermosa creencia. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones, saludos,
Amigos, oficialmente estamos en Twitch, no se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y walkthroughs, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.